Muy buenos días, aquí estamos de nuevo con la segunda parte de los medicamentos más utilizados en el tratamiento de la hipertensión arterial. Hoy vamos a tratar algunos medicamentos y vamos a ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento del paciente hipertenso. El próximo programa será el último ya y ahí trataremos de algunos medicamentos que no han sido tocados hasta ahora porque son medicamentos sobre todo de segunda y tercera línea. Hasta entonces, bueno, y disfruten del programa de hoy. Medicamentos bloqueadores de los canales de calcio. En esta imagen, este es un esquema donde vamos a utilizarlo para explicar cómo es que actúan estos medicamentos. En esta imagen vemos la representación de un corte de la pared de una célula del músculo liso de una arteria. La membrana del retículo endoplásmico tiene insertados los canales de calcio. Ahí los ven. Dentro están las moléculas de calcio, dentro del retículo endoplásmico. Por debajo están las fibras contráctiles musculares y tenemos también en esta imagen la representación de un medicamento bloqueador de los canales de calcio y vamos a ver por qué después. ¿Cuáles son los medicamentos bloqueadores de los canales de calcio? Tenemos dos grupos, las no dihidropiridinas que incluyen el diltiazem y el verapamilo y las dihidropiridinas que son las más utilizadas para la hipertensión arterial y aquí está la nifedipina, amlodipino, felodipino, nitremdipino, etc. Estos, repito, son los más utilizados, no son los únicos. La activación de los canales de calcio por un estímulo causa su apertura. El calcio entonces que está dentro del retículo endoplásmico es liberado hacia el citoplasma y aquí se une la troponina C que está en las fibras contráctiles activando la contracción muscular. ¿Esto qué hace? Hace que estas células del músculo liso se contraigan. Al contraerse las células de la musculatura lisa que forman la capa muscular de las arterias, pues la arteria también se contrae, disminuye entonces el espacio dentro del vaso sanguíneo y aumenta la resistencia periférica. ¿Por qué? Por disminución del diámetro de las arterias y arteriolas. Los medicamentos bloqueadores de los canales de calcio se unen a los canales, a un receptor específico que se encuentra dentro de ellos. Impiden que los canales se abran ante el estímulo que ordena la apertura de ellos y entonces el calcio no puede salir del retículo endoplásmico para unirse a las fibras contráctiles musculares. Estas fibras contráctiles musculares, en ausencia de calcio, pues no pueden contraerse. Y esto hace que no disminuya el radio de las arterias y por tanto no aumenta la resistencia periférica y la presión arterial no aumenta por este mecanismo. Esta es la acción de los medicamentos que bloquean los canales de calcio. ¿Cuáles son los efectos secundarios de estos medicamentos? En primer lugar, dolor de cabeza que es muy frecuente y muy intenso en los medicamentos de acción rápida. Ya las formulaciones modernas con medicamentos de acción prolongada, este síntoma no es tan frecuente. Retención de agua y sal con edemas. Los pacientes que toman bloqueadores del calcio, sobre todo las nifedipinas, deben estar controlando un aumento de volumen de las piernas, porque eso que significa que están reteniendo sal y están reteniendo agua. Enrojecimiento en el cuerpo, en la piel, puede ocurrir, no es un problema. Y estreñimiento que por lo general se debe a la disminución de la cantidad de agua que sale hacia el intestino y sale por los riñones. Bueno, esto se resuelve ¿cómo? Tomando un poco más de agua, no hay problema ninguno con eso. Muy importante, una costumbre en los cuerpos de guardia es utilizar nifedipina sublingual para disminuir los niveles de presión arterial en pacientes que llegan con hipertensión descontrolada. No debe hacerse. ¿Por qué? Porque esta nifedipina debajo de la lengua, es el corinfar, ¿no? Corinfar de acción rápida, debajo de la lengua, disminuye bruscamente la presión arterial y puede causar isquemia cardíaca e infarto cardíaco. Y la acción prolongada pues no tiene ningún efecto sobre debajo de la lengua, así que ninguna de ellas debe suministrarse. Bloqueadores de los receptores beta, propanolol, atenolol, labetalol, etc. Son medicamentos de segunda línea, no son los medicamentos que se indican en primera línea, son medicamentos de segunda línea en el tratamiento de hipertensión. Bloquean receptores beta adrenérgicos y la respuesta vasoconstrictora de los vasos sanguíneos. Sobre todo son muy útiles en pacientes con aumento del tono simpático, sobre todo alfa. Pueden causar o favorecer bloqueos cardíacos. Disminuyen la frecuencia cardíaca, pueden empeorar la insuficiencia cardíaca descompensada, sobre todo si se dan a dosis más elevadas, aunque a dosis bien bajitas se han utilizado para tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pueden causar hipotensión. Actualmente se utilizan más bien
para tratar enfermedades cardíacas, pero siguen siendo medicamentos de segunda línea para el tratamiento de hipertensión arterial. Pasemos a ver las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud para el tratamiento farmacológico de hipertensión en adultos. Son guías prácticas y fáciles de seguir, dedicadas al manejo de la mayoría de los hipertensos y que reconoce 3 hechos, para mí, muy importantes. 1. Todos los hipertensos no son iguales, por lo que el tratamiento debe ser individualizado. 2. Que es importante alcanzar niveles de presión arterial adecuados en los hipertensos, que estos niveles son los de la presión normal o los de la prehipertensión. 3. Que deben existir consultas especializadas para atender los hipertensos, a lo que yo siempre he defendido, sobre todo hipertensos que no responden al tratamiento de forma adecuada, no el hipertenso común, y que estas consultas deben manejar los medicamentos de excepción, los medicamentos que no hemos mencionado, porque no son los medicamentos comunes, son medicamentos para casos especiales. Siempre he defendido estas consultas y creo que deben ser atendidas por internistas, porque la hipertensión arterial es una enfermedad que afecta a muchos órganos y sistemas y tiene causas y consecuencias que escapan a la atención de especialidades que atienden solo un sistema de órganos y no todo. Bueno, ya los dejo con estas guías, Guía para el tratamiento medicamentoso de la hipertensión arterial en adultos. Organización Mundial de la Salud 2021. Recomienda iniciar el tratamiento con medicamentos en hipertensos diagnosticados con una presión sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio o una presión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. Recomienda iniciar el tratamiento con medicamentos si la presión sistólica es de 130 a 139 milímetros de mercurio en hipertensos con enfermedades cardíacas. Sugiere tratar con medicamentos a personas sin enfermedades cardíacas en hipertensos si la presión arterial sistólica está entre 130 y 139 milímetros de mercurio que presenten riesgo elevado de padecer de enfermedades cardíacas o diabetes mellitus o enfermedades crónicas de los riñones. Recomienda iniciar tratamiento con uno de los siguientes grupos de medicamentos: diuréticos tiacídicos o relacionados con las tiacidas, inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina o bloqueadores de los receptores de angiotensina 2, uno de ellos, no los dos, bloqueadores de los canales de calcio tipo dihidropiridinas de acción prolongada. En pacientes que necesiten combinar más de un medicamento debe hacerse con los grupos anteriormente recomendados y, si es posible, con píldoras combinadas, es decir, un solo comprimido que contenga 2 medicamentos. Recomienda que se alcancen valores de presión sistólica menores de 130 milímetros de mercurio en pacientes con cardiopatía conocida, en pacientes con alto riesgo de padecer de enfermedades cardíacas, en diabéticos y en pacientes con enfermedades renales crónicas. Recomienda alcanzar niveles de presión arterial de presión sistólica igual o menor de 140 milímetros de mercurio, presión diastólica igual o menor de 90 milímetros de mercurio en todos los pacientes sin otras comorbilidades. Recomienda que después de iniciar el tratamiento sean valorados una vez al mes hasta que se alcancen niveles estables de presión sistólica menores de 130 milímetros de mercurio. Después deben ser evaluados cada 3 o 6 meses. Exámenes recomendados para todos los pacientes: electrolitos, lipidograma, creatinina, glicemia, orina, hemoglobina glicada y electrocardiograma. Inicio del tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de angiotensina, el esquema que vamos a ver, o bloqueadores de receptor de angiotensina 2, ARA2, losartán, telmisartán, irbesartán, etc. Comenzar tratamiento con ARA2 o IECA a mitad de la dosis máxima recomendada. Reevaluar de 4 a 6 semanas después y, si alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, aumentar a la dosis máxima del medicamento. Reevaluar de 4 a 6 semanas después y, si alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, prescribir un diurético tiacídico a mitad de la dosis recomendada. Reevaluar de 4 a 6 semanas después y, si alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, aumentar a la dosis máxima del diurético. Reevaluar de 4 a 6 semanas después. Si se alcanza el control, evaluar cada 3 meses. Y si no se controla, entonces enviar a una consulta especializada.
Monitorear la función renal y los electrolitos antes de subir la dosis de IECA de ARA2 o de diurético, siempre. Inicio del tratamiento con bloqueadores de los canales de calcio, amlodipino o nifedipino de acción prolongada. Iniciar con bloqueadores de calcio a mitad de la dosis máxima. Reevaluar de 4 a 6 semanas después y si se alcanza el control, evaluar cada 3 meses. Si no se controla, aumentar el bloqueador de calcio a la dosis máxima. Reevaluar de 4 a 6 semanas después. Si se alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, añadir un ARA2 a la mitad de la dosis máxima. Reevaluar de 4 a 6 semanas después. Si se alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, aumentar ARA2 a la dosis máxima. Reevaluar de 4 a 6 semanas después. Si se alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, añadir un diurético tiacídico a mitad de la dosis máxima. Reevaluar de 4 a 6 semanas después. Si se alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se controla, aumentar el diurético a la dosis máxima. Reevaluar de 4 a 6 semanas después. Y si se alcanza el control, evaluar cada 3 a 6 meses. Si no se alcanza el control, enviar a consulta especializada. En la consulta especializada se valorará el uso de otros medicamentos como bloqueadores adrenérgicos beta, recomendados para cardiopatía isquémica, bloqueadores adrenérgicos alfa, si se sospecha hipertensión con aumento del tono alfa, o bloqueadores alfa y beta, bloqueadores centrales u otros medicamentos.